Ser podcast. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Mírate en los libros como en un espejo y ábrelos como una ventana. Lee y verás. Y es que tenían razón. Sus amantes con él hay un antes, pero un después no. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Dijo hola y adiós. Mira cómo he respetado hoy la entrada. Benjamín Prado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes. Aquí bailoteando como todos los lunes. Bailoteando y canturreando por ahí. Germán Solís, subdirector de la Escuela de Escritores. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Teníamos final mensual de por medio la semana pasada. Eso quiere decir, habitualmente los números son de récord. ¿Y esta semana cómo ha ido en cuanto a participaciones? Germán? Bueno, pues si son de récord, sí. Más récord todavía, ¿no? Bueno, aunque ya es que lo tomamos como una normalidad, ¿no? Pero bueno, es que son 1.124 relatos. 1.124. En una semana doble, pero bueno, yo recuerdo todavía cuando aquellas semanas dobles, el doble era que llegásemos a 700, a 600. No. Eso ya son los números de una semana y de 1.000 ya no se baja. O sea, que han hecho un novelón de 120.000 palabras, para entendernos, cada semana. Nada más. Por ejemplo. Muy bien. Hoy tenemos una... ¿A ti qué te gusta el término, Benjamín, de novela gráfica, sí, de cómic? ¿Tú cómo te refieres al término? Este es lo mismo, ¿no? Pues yo la verdad que soy tan antiguo que lo sigo llamando tebeos, que me parece una palabra preciosa además, ¿no? Y menos yankee que lo del cómic, pero es verdad que lo que se ha impuesto ahora es la idea de novela gráfica y que de alguna manera distingue bien, pues por ejemplo, la clase de libro de que vamos a hablar hoy de lo que es, pues sí, efectivamente, lo que antes llamábamos un tebeo. Es curioso como... Es que hoy es un novelón, gráfico el que tenemos. Es curioso como dos grandes especialistas en cómic en España, que son Ana Merino y Jordi Costa. Sí. Yo he hablado con los dos y curiosamente los dos me dicen, no, a mí me gusta llamarlo tebeos. Pues ahora le preguntamos también a la autora de hoy. Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron. Con tierno amor. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Como me habías dicho, Benjamín, que estabas bailoteando, digo, pues venga, que no decaiga con este huerfanito, esta canción, una maravilla. Antonio Machín. Bueno, es que forma parte de la banda sonora de la historia a la que vamos a asomarnos esta tarde aquí en la ventana de los libros. Primero, a ver, por partes, tenemos que irnos de viaje por el tiempo hasta el Madrid de mediados de los años 50 del siglo pasado. Una ciudad de posguerra, gris, cansada, triste, de redacciones de periódicos que, abiertamente no pueden contar la verdad. De gente pobre que lucha por sobrevivir, de gente rica que por poder puede hasta curarse la tristeza. Es un Madrid de cafés llenos de humo, de bares con el suelo llenos de restos de comida, con cabezas de gamba. Es el Madrid en el que transcurre el cómic Contrapaso, Los hijos de los otros, una historia que es muchas cosas a la vez. Bueno, a ver, Teresa Valero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un cómic histórico, un thriller, una novela gráfica negra. Por cierto, ¿a ti te gusta el término tebeo también? ¿Te quedas con lo de tebeo? Sí. ¿Novela gráfica? Sí. Para mí es mi favorito de largo, tebeos. Vale. Yo siempre digo que hago tebeos y dibujos animados. Ya no hago ni animación ni novelas gráficas, aunque entiendo el término, pero tebeo sí, a mí me gusta más.
Oye, esto ya nos pone en un de tú a tú que nos tranquiliza. No sabes cuánto, Teresa, no sabes cuánto. No sabes cuánto. Bueno, oye, esta es una historia de crímenes por resolver, dos periodistas de sucesos, Said, un veterano y, por cierto, ¿Lenoir o Lenoir? Lo digo por aquella vez que entrevistaron al actor Óscar Ladoire y mi compañera dijo, aquí Óscar Ladoire. Digo, a ver si voy a meter la pata aquí. No, esto ocurrió de verdad, ¿sabes? Pues como es un hijo de española con francés, me imagino que allí le llaman Lenoir y aquí seguro que le han llamado Lenoir. Seguro, ¿no? Ese joven aprendiz. Escribes en las páginas finales del libro que hacer un TVO histórico es un cacao de 1000 demonios. A ver, explícame el término técnico de cacao de 1000 demonios. Pues que cuesta mucho, que cuesta muchas horas, muchos esfuerzos, muchas dudas además sobre cómo hacerlo, porque claro, era una historia de ficción, entonces saber qué ficcionar y dónde quieres no ficcionar, porque tienes que contar una cosa muy dura y que todavía tiene muchas consecuencias, pues sí, pues cuesta, es un cacao. El dónde es que es muy importante, porque es que tienes que has elegido un sitio, una ciudad concreta, una época concreta en la que situar la historia, y entonces tienes que pintar esa época. Me imagino que eso es un trabajo tremendo, eso que está al fondo de los personajes, imagino que es lo que más trabajo da, ¿no? Pues sí, además yo lo decía, bueno, lo cuento también, es verdad, en el epílogo, muchas veces dices, ¿para qué estoy haciendo yo todo esto? Luego los cómics se leen muy rápido. Hay un porcentaje de lectores que sí son muy cuidadosos y se recrean muchísimo en los dibujos, pero no todos son así. Entonces hay veces que estás haciendo ventanitas o estás haciendo farolas del año 50 y dices, ¿pero quién se va a dar cuenta que esta farola es del año 50, ¿no? O que esta falda la he tenido que buscar pero luego hay también una cierta satisfacción, como un cierto vicio también en capturar eso. Se nota como cuando vas a ver un concierto y no sabes leer una partitura ni que es una semicorchea, pero si el del trombón toca una nota mal, todo el público se da cuenta, ¿no? Pues yo creo que sí se nota, el trabajazo que te has pegado se nota, ¿no? Es una cosa brutal. Yo lo creo también, por eso lo hacemos al final, porque yo creo que al final es eso, que si todo funciona, se nota que tú le has puesto cariño, ¿no? Y sí, yo creo que se percibe. El trabajazo de documentación, bueno, y aparte del trabajazo, después permíteme algunos caprichos, que no sé si se convierten en obsesiones, pero por la carga sentimental yo lo entiendo perfectamente. Porque, a ver, lo de tu padre, que siendo adolescente trabajó en el Café Fuima, ¿no? de Gran Vía, hoy ya no existe, no sé exactamente. ¿Sabes qué hay exactamente ahí, en el lugar donde estaba el café? Una hamburguesería. Una hamburguesería. Sí, no sé si podemos hacer publicidad, pero bueno, dilo, sí, un Five Guys de una cadena de hamburguesas. Ya sé exactamente. Sí, antes entonces, ¿qué te ocurrió con eso? Claro, es el Caja Madrid donde estaba el cajero donde paró Esperanza, entonces. Esperanza Aguirre. Claro, sí, enfrente de Callao, sí, es esa. Pues entonces doblemente famoso. Pues sí, pues bueno, yo quería hacerle ese pequeño regalo a mi padre, entonces, como en las novelas de género negro se habla mucho en cafés y en tascas, pues tenía una escena más en la que tenían que hablar en un café, y dije, pues como va a ser la última, ahí voy a poner el Café Fuima, que es donde mi padre empezó a trabajar de botones con 13 añitos, ¿no? Y es que era muy complicado encontrar fotos de Fuima. Encontré del exterior, encontré alguna de cómo estaba en la guerra, pues con estos bombardeos que caían aquí en Gran Vía, estaba rodeada de sacos de arena y agujereada por todas partes, pero del interior no conseguía encontrar nada. Entonces, pues bueno, pues me puse a mi padre al lado, le dije que intentara recordar, y yo iba dibujando mientras él me iba contando, pues aquí iba de tal, las mesas estaban así, pero claro, hay detalles que son muy complicados. Pues, le decía, bueno, pero ¿y cómo se sujetaba el techo? ¿Había columnas? Pues no me acuerdo. Y había una cristalera, pero ¿y dónde acababa? ¿A la mitad? ¿Llegaba hasta el techo? Pues tampoco. Y una cosa que era elevada, que llamaban el templete, y otra cosa que llamaban el tranvía. Bueno, nos daba unos quebraderos de cabeza, y cuando ya tenía que empezar a hacer las páginas, que dije, pues haré lo que buenamente vaya pudiendo, ¿no? Pues hice una última búsqueda en Instagram y puse Fuima, y apareció la única foto que yo creo que existe del interior de Fuima, que está ahí en Instagram, y se la mandé corriendo a mi padre y dije, yo, papá, esto es Fuima verdaderamente, porque había visto otras que estaban etiquetadas pero no eran. ¿Cómo reaccionó él? ¿Te dijo, pues muy emocionado, esta? Sí, dijo sí, eso es Fuima, y más emocionado luego después cuando ya vio el TVO, que se lo dediqué ahí con un botones y todo. El botones de 15 años, imagino que está inspirado también en papá, ¿no?
Claro, sí, no puede ser de Iba a decir manera. que la palabra recordar es la clave, porque claro, estamos hablando, lo que investigan Sanz y Lenoir es una trama de niños robados, de bebés robados, que recuerdo que cuando, déjame que hable de mi 15 segundos, de mi libro, cuando yo publiqué la novela Mala gente que camina en el año 2004 con ese mismo tema, lo general es que la gente dijera que me lo estaba inventando, que eso nunca había ocurrido en España, que eso era algo que había ocurrido en las dictaduras del Cono Sur americanas, latinoamericanas de los años 70 y demás, y fíjate hasta qué punto he inventado. El que lea el TVO de Teresa se dará cuenta de hasta qué punto no había nada inventado y había miles y miles, 15, 20.000 niños posiblemente robados, ¿no? Sí, el que llegue hasta las páginas finales del libro verá cómo se documenta que la Audiencia Nacional estima que esto de los 20.000 niños, esto se estima que es entre 1938 y 1952. No hablo de memoria, que me lo han subrayado por aquí. Y que fueron separados de sus madres en cárceles, clínicas, en hospitales. Unos 300.000 hasta 1990. Sí. 300.000. Y lo que da mucho miedo es eso que has dicho al final, hasta 1990. Hasta 1990 Estamos en democracia desde el año 77. Eso es muy difícil de creer. Cuando das con ese dato, la verdad es que es sobrecogedor. Y bueno, pues al final de todo dudamos, ¿no? Ya estamos en ese punto de la sociedad que estamos dudando de la historia y de todo en general, pero cuando conoces casos cercanos, pues es más complicado. Pues me entrevistaron hace poco un periodista de televisión española que su compañero era un niño robado que estaba buscando a su familia. Yo tengo un amigo también que sospechan que su hermano mayor fue desaparecido así porque sus padres aún no estaban casados. Porque cuando hablaban de pasar página, nos estaban engañando, no querían pasarla, querían arrancarla. Y trabajos como el que tú has hecho ayudan a volver a poner esas páginas en el lugar de donde nunca debieron ser arrancadas. Sí, yo creo que en realidad no deberíamos tenerle miedo a la historia, sino todo lo contrario. Deberíamos tener mucha curiosidad y un gran respeto, ¿no? Y tratar de acercarnos a ella, sobre todo con textos y datos que tengan todas las garantías y poder conocerla para no caer una y otra vez en las mismas cosas. Es que 300.000 personas es la población de una capital de provincia media de España, ¿eh? Quiero decir que son 300.000 personas. Siempre ponemos el ejemplo de una hectárea, un campo de fútbol. Bueno, pues 300.000 son 3 Santiago Bernabéu llenos. Es una barbaridad. Oye, ¿y cuándo empieza a gestarse esta historia? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cuál es el percutor? Pues bueno, empezó hace 4 años. Yo siempre cuento que estaba trabajando, nosotros los dibujantes trabajamos mucho con la radio y con podcast y porque echamos muchas horas en la mesa. Entonces, pues escuché una entrevista a Juan Rada, el director del semanario El Caso, ¿no? Y me fascinó un montón todas las historias que él contaba de cómo incluso ellos, que eran un semanario un poco fuera de lo normal y popular y tal, cómo se tenían que pegar con la censura para poder contar las noticias que descubrían, ¿no? Como les habían puesto, por ejemplo, un límite de un asesinato a la semana, porque no podía haber más, porque tenían que dar la sensación de que la seguridad era mucha, y entonces no tenían que tener mucho cuidado con que contaban y andaban siempre negociando, muchas cosas se las decían, no, si haces eso te cerramos, y todo aquello me fascinó y dije, pues voy a contar la historia del caso tal cual, y empecé a documentarme mucho para tratar de hacer tal cual el caso. Pero justo coincidió que salió la serie de televisión y entonces pues dije, vaya por Dios, pues no... Aunque no sabía yo que me iba a llevar tanto tiempo hacer el TVO, que a lo mejor me hubiera convenido porque ni han coincidido en el tiempo ni nada. Pero bueno, aún así me sirvió para darle otra visión que yo creo que al final ha sido mejor por distinto y porque me ha dado la oportunidad de descubrir muchas más cosas, de investigar más en el pasado y decidí centrarme más en las publicaciones clandestinas y que los periodistas que realmente están trabajando en un periódico que sí que es afín al régimen, pues para contar lo que descubren finalmente tienen que pasarse a la clandestinidad y hacer un periódico clandestino. Sanz se pregunta en un momento determinado si sin libertad de prensa puede un periodista mantenerse libre. Bueno, él está convencido de que en este país tenemos ironía para dar y tomar. Pero la ironía nos ha salvado muchas veces de sortear la censura, pero también en estos temas así tan delicados y truculentos también se tiraba de ironía, de sarcasmo. ¿A qué se recurría? Pues yo creo que se recurría sobre todo a callar. Yo creo que durante mucho tiempo se ha hecho como que muchas cosas no pasaban,
Después, con la transición, pues se decidió hacer borrón y cuenta nueva. Y creo que realmente se cerraron muchas cosas en falso, que hubiera merecido la pena, si no entonces, porque igual era un poco complicado, pero se ha perdido la oportunidad de poder hablarlas con un talante que creo que hoy está perdido, ¿no? De construcción de la sociedad, de una sociedad para todos, que es un poco también de lo que va principalmente el libro, ¿no? De que ya en el 50 había gente que quería hacer una sociedad para todos, en la que no hubiera gente de primeras y de segundas. Germán, si te gustan los TVOs, no sé si conoces pero te lo tienes que ver y disfrutar ya. Pues lo tengo que conocer, lo tengo que ver y disfrutar, porque además cuando entraba y estaba viendo un poquito la invitada y el TVO, a mí me recordó mucho, que además me gustaría preguntarte. Lo primero que me acordé, aunque no es el género, ¿no? Pero me acordé mucho de Carlos Jiménez, claro. Barrio. Pues es que es de mis favoritos, vamos, yo Carlos Jiménez lo tengo ahí en el pedestal, le pongo todos los días 3 velas y ofrendas de comida y cosas, porque creo que es el autor más grande que ha dado este país. Si se entera va y te las apaga, porque las velas... Pero son velas laicas. Ah, bueno, si son claro. Por lo civil, vale. Son velas de dibujante. Para cuellos y todo esto, sí. Es una maravilla. No, es que tiene una capacidad narrativa y yo Y es ese Madrid, ¿no? En Barrio. Absolutamente, pero es que además en Contrapaso hay un homenaje directo a la historia de la barraca, de la chabola, perdón, no de la barraca, de la chabola, de Carlos Jiménez, porque salía la construcción de una chabola y yo dije, yo no puedo contar esto sin que se parezca a lo de Carlos Jiménez, porque además yo lo llevo dentro del ADN como dibujante y como autora de cómic. Entonces dije, pues mejor me la releo, veo cómo hace y voy a hacer mi propia versión, como hacen los músicos, ¿no? Voy a tratar de hacer variaciones sobre Carlos Jiménez y traté de hacer un homenaje. Aparecen otros personajes, ¿no? Pero es que él ha sido un cronista magnífico, o sea, si alguien no conoce sus trabajos, yo creo que para conocer este país es fabuloso. Te lo decía Germán porque la historia es buenísima, pero además que las viñetas, como si le has echado un ojo, son espectaculares, minuciosas. Como lector es un placer verse ahí en los detalles, los personajes, como decíamos antes, de los bares, lo que toman, las vitrinas, lo que hay, si hay tartas, las cajas de bombones, los camareros impolutamente uniformados, el niño que llora mientras los padres discuten. Un trabajo de documentación. Bueno, brutal. Y la Gran Vía. Qué bien dibujados la Gran Vía. ¿Cuántas horas de trabajo suponen, por ejemplo, una viñeta como la de la página, tengo aquí delante, la página 135, sí. Una panorámica de la Gran Vía de noche a la que me parece que no le falta, no le falta absolutamente nada, ningún detalle. Pues son bastantes horas, pero en esa viñeta justamente tengo que agradecer la ayuda de mi marido, que es dibujante también, y que es muy buen dibujante, y que como ya iba yo mal de fecha, pues ahí me ayudó a hacer el boceto. Él me puso ahí los pilares y luego yo la terminé, porque ya íbamos, todas las páginas finales son muy complicadas y necesitaba un poco de asistencia, así que al final también le di sus créditos porque ahí me eché una mano. Pero sí, todo ese tipo de arquitectura se lleva mucho tiempo, porque quieres que quede bien, que quede bonito, quieres darle un ambiente, ¿no? El ambiente de sábado noche en el que todo el mundo salía, en el que había pues la salida de los cines, de los teatros, de Pasapoga. Al final, cuando te documentas tanto, tienes la sensación de que conoces un poco, es una sensación un poco falsa, no es del todo real, ¿no? Porque no lo has vivido, pero sí crees que ya lo conoces y que lo puedes transmitir de una manera y intentas hacerlo, darle esa vida. Yo me esfuerzo mucho en tratar de transmitir eso, la emoción y la vida de la gente de entonces, que salía además de vivir unas cosas muy duras, y aunque no había renunciado a luchar por mejorar las cosas, pues también quería disfrutar un poco y querían vivir un poco mejor, ¿no? Y olvidar el sufrimiento. Y hay temas muy, muy presentes, ¿no? Me parece que está en tu vocación el tratar ese enorme retroceso que sufren las mujeres y los homosexuales, que sufrieron en derechos, libertades tras la caída de la República. Por ejemplo, uno de los personajes es Paloma, que es ilustradora, y una de las páginas que tiene que dibujar es fiel reflejo de las frases esas que aparecían en los tebeos para chicas de aquel momento, del tipo: mamá, enséñame a cocinar, no quiero ser poeta, quiero ser mujer.
Claro. Sí, sí. ¿Quién quiere ser poeta pudiendo zurcir calcetines, claro. no? Teresa. Yo lo puse al final porque dije, nadie va a creerse que esto nunca se ha hecho, pero es que esa frase es real tal cual. Es así. Que no está manipulada en absoluto, es que es esa frase. Y la viñeta está rehecha, ¿no? Pero es muy parecido a lo que era. Pedimos permiso para nombrar al dibujante que lo había hecho y dar crédito y tal, pero la familia no quiso y la verdad es que lo entiendo, porque claro, tú mismo has tenido que hacer ese tipo de cosas en un momento dado de la historia, ¿no? para dar de comer a tu familia, y ahora pues tampoco quieres que te atribuyan un trabajo como ese cuando en realidad ni era tuyo los guiones ni nada y eras un mandado, como se ve en Paloma, que está haciendo ese cómic, ¿no? Que ella misma es una mujer que está intentando ser independiente, luchar por tener su pequeño apartamento ahí minúsculo, vamos, que en la Corrala, y le cuesta muchísimo y está haciendo cómics de ese tipo y trabajando en una revista solo femenina que se llama Mujer de Verdad, precisamente porque están diciendo que una mujer de verdad tiene que hacer ese tipo de cosas, que es una cosa que yo recuerdo que a mí me han dicho muchas veces mis tías cuando yo era pequeña, que me decían, no es que una mujer de verdad sabe zurcir, no es que una mujer de verdad sabe bordar, y yo decía, joder, ¿cómo será eso? Porque una mujer de verdad, pero que tú eres del baby boom, quiero decir, que no se haga la idea a nadie de los 60 para entenderlos, 60, 70, ¿no? Eran mujeres criadas por la sección femenina, claro. Y por esos manuales, claro, que les hacían ver que su lugar en la vida era la de seres complementarios al servicio de los maridos, donde todo lo que no fuera estar trabajando en casa atendiendo al esposo pues era vergonzoso e indecente. Es una época llena de personajes como Pilar Primo de Rivera, que era una señora que llevaba en el bolso, decían, el cerrojo de la cárcel donde estuvo encerrado su hermano. Hombre, una mujer con un cerrojo en el bolso, ya cualquiera se fía de ella, ¿no? Pues una época de gobernada en la psiquiatría española por Antonio Vallejo Nájera, ¿no? Que era eugenesista, consideraba que el socialismo era una enfermedad mental que había que extirpar y todo eso. Ahora, visto desde el siglo XXI, parecen personajes inverosímiles, pero estaban aquí hace un rato, hace nada, y seguramente algunas de las cosas que nos pasan y algunas de las características que tiene nuestra idiosincrasia como país, pues también provengan un poquito de ahí. Espero que cada vez menos, estoy seguro de que cada vez menos. Sí, pero tienen que ver con sus sombras, ¿verdad? Que son alargadísimas. Teresa Valero, autora del TVO Contrapaso, Los hijos de los otros, el TVO, que es un señor libro, no te voy a despedir todavía. Muy bien. Has oído lo de, quiero decir, si te puedes quedar un ratito con nosotros hasta las 7, has oído lo que comentaba con Germán Solís de los relatos y que tenemos final, hay que votar. Entonces, Peaje, te quedas, disfrutas de los relatos, pero Estupendo. También vamos a escuchar que emitas tu voto. O sea, esto es un compromiso que no se lo yo arriendo así a cualquiera. Teresa, quédate un ratito más y seguimos hablando aquí en la hora de los libros en la... Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Y así, con final mensual de por medio, ha recibido la Escuela de Escritores 1.124 relatos que tenían que empezar con A quien no entiendo es a él. Se suma ya también, como cada semana, Mara Torres. ¿Qué tal, Mara? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Después me cuentas a ver qué tenemos en el Faro. Estupendo. Esta noche. Vamos a saludar a los finalistas de esta semana. Gabriel Pérez. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Gabriel. Bienvenido y enhorabuena. 50 años, de Málaga, profesor de informática en un instituto. ¿Y has sido finalista ya semanal alguna otra vez, Gabriel? Sí, una vez fui finalista semanal y de relatos con banda sonora un par de veces también. Uh-huh. Oye, que hoy ha venido aquí Teresa Valero a presentarnos su TVO Contrapaso. ¿Tú eres de TVOs, de cómics, de novela gráfica? ¿Te gusta el género o no? Ahora no, pero desde luego crecí con Superhumor, con Zipizape, Mortadelo y Filemón, eso me encantaba, el Botones Sacarino. La verdad que ahora son más mis hijas las que sí que les gusta el manga y eso. O sea, del Botones Sacarino al manga hemos cambiado así el relevo generacional. Yo directamente no, sí, exactamente eso. Mi hija ahora es el manga, lo que les gusta, sí. Muy bien, Gabriel. Enseguida escuchamos tu relato. Javier Revilla. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Javier. Tengo por aquí 47 años, burgalés, pero vive en Horcajo de la Sierra, en Madrid. Así que estamos de fiesta hoy.
Eso es, estamos de fiesta por aquí. Bueno, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces, Javier? Soy ingeniero de caminos. ¿Y escribes cuándo? En los huecos que quedan en el resto del tiempo. Bueno, por ahí, aprovecho pues viajes de metro, viajes, esperas en el médico, cualquiera. Bueno, ratillos. Ratillos. Y siempre así en corto, quiero decir, microrelatos, relatos cortos. Sí, escribo fundamentalmente micros y algo de poesía también. Uh-huh. Tú sí que eres finalista, es la primera vez, ¿no?, que entras aquí en la final semanal, Javier. Sí, eso es, la primera vez. Vale. ¿Y tu relación con los tebeos? Pues, también pues cuando era más joven, y ahora más recientemente pues leo algo recomendado por mi cuñado, que tiene una tienda de cómic ahí en Malasaña, y de vez en cuando nos recomienda alguna cosa y bueno, pues algo leemos. Vale, una tienda especializada, o sea, solo de cómics, solo de tebeos. Sí, Red Flag se llama. Red Flag, en Malasaña. Sí. Bueno, lo que no haya además en Malasaña. Están especializados en cómic americano, o sea que todavía más especialización. Muy bien, muy bien. Javier, suerte. Enseguida escuchamos también tu relato y voy a saludar a Ramón Ferreras. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien, por aquí estamos. 45 años, de Barcelona. Tú trabajas escribiendo y corrigiendo textos, ¿no? Sí, soy corrector de textos. Vale. ¿Y corriges para particulares, para escritores, para editoriales? ¿Quién te encarga? De todo un poco, a veces editoriales, particulares, y en castellano y en catalán, y todo tipo de textos. Oye, me han dicho que tú hiciste la carrera de corrección de textos, pero esto aquí en España no existe. Sí, estuve 4 años y medio en Argentina y pensé de volver a estudiar, porque yo había estudiado historia, y vi que estaba la carrera de corrector de textos, y como me gustaba escribir y había hecho ya alguna corrección pequeña, pues mira, decidí reciclarme. He de decirte que en tu relato veo que no falta ni una coma, incluso utilizas el punto y coma. Sí, se nota que eres corrector, ¿eh? Sí, tenemos ciertas manías con la puntuación, sí. Muy bien. Y es la primera vez que eres finalista semanal también. Sí, es la primera vez. Vale. Hoy estoy preguntándome así con los finalistas sobre su relación con el tebeo, con el cómic, la tuya. La mía, de pequeño con Zipizape, que me gustaban mucho, y ahora de vez en cuando alguno de The Walking Dead o alguno que me pasan de Bola de Dragón, mis sobrinos, pues alguno me leo de vez en cuando. Bueno, oye, por cierto, que a la autora, a Teresa, algo ha salido antes, pero has visto que lo común es volver a Ibáñez y Zipizape y el Botones. Eso también forma parte de tus tebeos, ¿no? Con lo que imagino que entraste con los ojos abiertos en este mundillo. Esther y su mundo de Purita Campos, vamos, mira. Mara está ahí sintiendo, porque vamos. Sí. Con Rita, Juanito, Esther, Carol, su hermana. Bueno, sí, lo recuerdo perfectamente, yo también. Había los tengo aún, creo. Claro. Es que eso, yo para leerlo antes, allí había muertos en mi casa. Sí, y es verdad que empezamos ahí, pero yo animo a todo el mundo a descubrir que ahora... Lo del término novela gráfica iba por ahí, que hay un montón de historias para descubrir por los adultos, o sea, que son prácticamente alta literatura. Entonces, a toda la gente que le guste leer y escribir, es un medio además riquísimo porque tiene el apoyo de la imagen, de imágenes que tienen 1.000 millones de estilos diferentes y merece mucho la pena echarle un ojo. ¿Os acordáis de aquellos antecedentes de la novela gráfica que eran las grandes novelas ilustradas de Bruguera? Por ejemplo. Claro. Eso tenía yo en mente ahora. Y siempre digo que la primera versión del Quijote, yo siendo muy niño, la leí así, en una novela de estas que iba intercalando el texto, en una versión muy infantil, más el tebeo del Quijote, ¿no? Bueno, pues suerte a Gabriel, a Javier, a Ramón. Vamos a escuchar sus relatos. El primero, el de Gabriel Pérez, lleva por título Dios te salve. Inspiro agua estancada, expiro agua. A quien no entiendo es a él, que nos hace vivir en medio de esta llanura enorme, desértica, aburrida, dijo el alcalde en plena misa. Todos asintieron y el cura los convenció para que rezasen con la esperanza de que su fe moviera alguna montaña a su término municipal.
Aquel caluroso día de verano les sorprendió que el atardecer se adelantase. A medio kilómetro de las afueras se elevaba una altiplanicie con majestuosidad. Rompieron a llorar, se arrodillaron. Ahora podrían hacer senderismo, escalada y esquiar en invierno. Llegarían cientos de turistas. Se reactivaría la actividad económica maltrecha durante décadas. A las 22 horas se produjo la erupción. Ahí, Germán, marcando el nivelón de esta semana otra vez. Sí, me gusta mucho cómo Gabriel empieza este relato que parece que nos va a contar una historia en clave de realismo mágico y luego le da la vuelta a esta sátira que termina además de una forma negrísima, ¿no? Porque, bueno, lo podemos entender de muchas formas, pero entre otras cosas esta avaricia de este pueblo que busca turistas y que vengan turistas a toda costa y que acaba con una erupción volcánica que los destruye a todos, y la figura de Dios, de a quien no le entiendo es a él. ¿Cómo me haces esto? Muy bien. Noches Blancas es el título del segundo relato que escuchamos, el que firma Javier Revilla. A quien no entiendo es a él, a mi marido, algunas noches. No te lo vas a creer, pero resulta que se duerme y empieza a hablar en lenguas muertas. De momento he reconocido, buscando en internet, el sánscrito, el latín y el elamita. ¿De qué habla? No quiero ni saberlo. Tampoco me atrevo a despertarlo. Así me paso la noche en blanco esperando que se calle o amanezca. Cuando por fin suena el despertador y me da los buenos días en un perfecto castellano, yo le abrazo con fuerza. Si me pregunta qué me pasa, la verdad, soy incapaz de responderle. Las diferentes lenguas del lugar. Venga, Germán. A mí este relato me provoca una sensación de extrañamiento porque aparentemente hay, como lo podemos ver, como una anécdota divertida, pero para mí no lo es para nada. O sea, este señor que habla como si estuviera poseído, ¿no? En lenguas muertas y que tenía que tener un miedo a nuestra protagonista, y sin embargo cómo se levanta y le abrazo con fuerza. No sé, me provoca un extrañamiento de cuál puede ser la relación en esa pareja, y que como todo buen microrelato es esa sugerencia de qué es lo que le pasa a los personajes, ¿no? Detrás de la escena. Da que pensar, desde luego. El tercero y último de esta semana, Ramón Ferreras, y el título Tonto y Raro. A quien no entiendo es a él. Lo hemos criado igual que al resto, pero es tan raro. Solo interactúa con nosotros y porque somos sus padres y nos necesita. Y sus manías, que si me da asco despiojar, que si me dan miedo los árboles y me gusta más el suelo, que si me lastimo los nudillos y prefiero caminar sobre dos patas. Y últimamente le ha dado por arrancarse el pelo del cuerpo justo cuando debe aparearse. No creo que ninguna hembra se le acerque. Como no evolucione, se va a quedar sin descendencia. Míralo ahora, golpeando sin cesar esas dos piedras. Parece tonto. Bueno, está a punto de saltar la chispa aquí, ¿eh? Ya verás. Total, yo tengo una manía, ¿vale? No me gustan las historias contadas desde el punto de vista del narrador, es un animal, ¿no? Pero claro, cuando el que la cuenta es el padre del eslabón perdido, y cuando tú estás empezando a leer y tú dices, ¿de qué me está contando? A ver qué animal va a hacer hablar aquí este. Y te das cuenta cuando termina la historia, ¿no? Que este el que narra es el padre del eslabón perdido, nada menos, ¿no? Pues me ha hecho mucha gracia, la verdad. O sea que ya algo tendría que estar cavilando ese último antes del eslabón perdido, ¿no? Así que está justificadísimo. Bueno, los primeros en votar son ellos. Ramón, ¿tú con qué relato te quedas? A ver, me han gustado mucho los dos, tanto Dios te salve como Noches Blancas, muchísimo, pero me quedaría con Dios te salve. Dios te salve, el castigo de Gabriel. Vale, de Gabriel. ¿Y tú, Javier? Pues también está complicado. Me quedo con el de Ramón por el tono también. Este último que hemos escuchado, tonto y raro. Y Gabriel, ¿votas tú? Pues complicado, sí. A ver, el de Javier. Noches Blancas, un voto ahora mismo para cada uno. Teresa, te advertí, que fácil no iba a ser, ¿eh? Sí, no, desde luego fácil para nada porque son estupendísimos, vamos, me han parecido una maravilla y aparte de que están prodigiosamente escritos, o sea que enhorabuena a los tres. Y sí, pues me cuesta mucho, pero me voy a quedar, creo, con el primero, con Dios te salve. Dios te salve. Porque, sí, me ha parecido muy original y muy bien con el retruécano ese final. Perfecto. ¿Y Mara Torres? Creo que me voy a quedar también con Dios te salve, pero vamos, coincido que todas las semanas es difícil, pero es que además estos tres relatos son muy distintos entre sí. Y especialmente buenos los tres. Y están muy bien, sí. Me voy a quedar con Dios te salve.
Vale. Benjamín Prado. Con Javier Revilla. Javier Revilla, el segundo Noches Blancas. Y Germán, hoy traes un voto solo. Hoy traigo un voto que es el tuyo. Y yo voy a votar también por Noches Blancas y te voy a hacer que tú desempates. Bueno, oye, yo no te voy a desear nada malo, quiero decir, pero creo que tendría argumentos, ¿sabes? Ni volcán ni nada. Bueno, venga, pues yo por el castigo divino también del Dios te salve de Gabriel, ¿eh? Así que desempatado queda. Gabriel Pérez, enhorabuena. Muchísimas gracias, Bueno, y Javier y Ramón, a seguir intentándolo, enhorabuena también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Enhorabuena a los dos compañeros. ¿Cómo queda entonces a partir de la semana que viene la cosa? Pues hasta el jueves 6 de mayo, este jueves, a las 12 del mediodía, la frase de arranque va a ser: a las 10 se produjo la erupción. A las 10, no ponemos a las 22 como a las 10. O a las 22, como quieran, a las 22 se produjo la erupción y luego ya cuando vosotros lo locutéis lo podéis locutar como queráis. Y a través de escueladeescritores.com hasta este jueves a mediodía. Vamos a las recomendaciones de Benjamín. Change your hat. Don't change your love. 'Cause I like the way things are. Que hoy, Benjamín, si veo algo que tienen en común, igual hay otra cosa, pero tienen que ver con historias de mujeres, ¿no? Bueno, pues me he leído más de 1000 páginas este fin de semana para traer estas recomendaciones, pero te aseguro que ha merecido la pena porque son 3 historias, 3 novelas biográficas sobre 3 mujeres maravillosas. Una gran actriz, Grace Kelly, una gran poeta, Ana Akhmatova, y una gran pintora, Frida Kahlo. El primero, La decisión de Grace Kelly, de Sophie Benedict, lo ha publicado la editorial Espasa. Bueno, es la historia de Grace Kelly justo hasta el momento en que conoce al príncipe Rainiero. Es su empeño en vivir desde los 17 años en Nueva York porque quiere ser actriz. Sus relaciones personales, cómo va conociendo a gente con la que casi siempre fracasa porque son hombres mayores, hombres casados, divorciados, cosa que le parece muy mal a su padre, que es un hombre muy estricto, y a su madre, tan estricta que la hermana dice: si mamá hubiera ido a bordo del Titanic, con una de sus miradas fijas habría roto por la mitad en 2 el iceberg y no habría pasado nada, ¿no? Bueno, vemos cómo va de Filadelfia hasta a 2 horas de Nueva York, cómo va una Nueva York en la que si entran en un club a ver tocar una banda de jazz, un quinteto, resulta que el saxofonista es Charlie Parker y el trompetista es Miles Davis. No está mal, ¿verdad, Germán? Bueno, si entran en un taxi y el taxista pone en la radio, la canción de moda es de Nat King Cole. Y si entran al teatro están viendo el estreno de un tranvía llamado Deseo. Bueno, no está nada mal, ¿no? Empieza a trabajar Grace Kelly, empieza a tener algunas ofertas publicitarias, empieza a hacer cine. La primera película es de Henry Hathaway, 4 horas. Después hace con un señor bastante conocido que se llamaba Gary Cooper una película que se llama Solo ante el peligro. Y tiene una aventura con Solo ante el peligro, como había tenido una primero con su profesor, y el padre se opone ferozmente y a los dos los deja. Después le llama a John Ford para hacer Mogambo con Ava Gardner y Clark Gable, ni más ni menos. Después le vuelve a llamar Hitchcock y le vuelven a llamar y le acazan. Uno le ofrece La ley del silencio, otro le ofrece Crimen perfecto. O quizás no, Crimen perfecto lo había hecho ya y se había tenido también un romance con Ray Milland. Le ofrece La ventana indiscreta. Ella elige La ventana indiscreta entonces porque a Marlon Brando lo había conocido en una sala de espera y le había parecido un grosero, que cuando le ofrecieron un whisky dijo doble y con hielo. Y ella le dijo: oiga, mire, se dice, por favor, deme un whisky doble y con hielo, si no le interesa. Y por eso no hizo esa película. Bueno, una novela bastante divertida que cuenta muchas cosas de Grace Kelly, muy bien escrita por una autora que es alemana en realidad, porque es alemana, Sophie Benedict, pero firma con un nombre francés. Lo digo porque en la siguiente novela pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, quiere decir que es una alemana que firma con nombre francés. Eso pasará en la tercera. La segunda es una francesa de verdad que se llama Elisabeth Barillet, que ha escrito en Un amor al alba la historia, publicada por cierto por la editorial Periférica, la historia de la gran Ana Akhmatova, una de las grandes poetas del siglo XX, y su relación con el pintor y escultor Modigliani. ¿Por qué? Bueno, porque en el año 2010 hubo una subasta en París, se subastó una cabeza de mujer de Modigliani. De Modigliani solo quedan 27 esculturas, el resto son todo
pinturas, ¿no? Son muy valiosas. ¿Sabes por cuánto se vendió esa cabeza de mujer? Nada, ¿Cuánto? 43 millones de dólares. Eso nos la gastamos tú y yo cualquier noche vieja. Sí, esta tarde no tenemos suelto aquí. No tenemos suelto por aquí, ¿no? Bueno, decían que era una cabeza de Nefertiti, pero resulta que Elisabeth Barillet, por sus orígenes rusos, aunque ya naciera en Francia, sabía que no, sabía que esa era Anna Akhmatova. Y entonces lo que cuenta en este libro es toda la historia de esa cabeza, toda la historia de la relación de Anna Akhmatova con Modigliani, cómo ella llega de luna de miel a París con el poeta Gumilyov, que en fin, iba de gran poeta, pero la que era una gran poeta era ella, y cuando empezó a publicar sus primeros poemas todo el mundo se dio cuenta de que estábamos ante una de las grandes del siglo. Así lo es, lo demuestran su poema Sin héroe, por ejemplo, su Requiem, algunos de los mejores poemas del siglo XX. ¿Qué pasó entre Modigliani y Anna Akhmatova? Bueno, no se sabe muy bien hasta qué punto llegó la relación, pero sí que la hubo, sí que existió esa cabeza y sí que existieron otros dibujos que le hizo y que Anna Akhmatova conservó siempre hasta que llegó la revolución. Entraron unos soldados en su casa, en su dacha, para hacer un acuartelamiento. ¿Y qué hicieron con los Modigliani? Los partieron en trocitos para hacerse filtros y se los fumaron. Hay que ver lo que es la vida, ¿eh? No te quiero perder, que la distancia se devore nuestra miel y perdamos la fe. Ahora sí, entonces, lo de la otra alemana, pero con nombre francés. Caroline Bernard tampoco es una autora que se llame así, es un seudónimo de una escritora francesa de bastante éxito, que ha publicado un libro que se llama Frida y los colores de la vida, en la editorial Planeta, donde cuenta desde el momento del accidente, famoso accidente de autobús de Frida Kahlo. En fin, está a punto de subirse a un tranvía, se arrepiente en el último momento, coge el autobús, ese autobús tiene un accidente, una de las barras se desprende, le entra por la espalda, le sale por la pelvis y la deja gravemente lesionada. Bueno, el novio que tenía la deja, se va a estudiar al extranjero y ella se dedica a pintar. Empieza a pintar, pronto conoce a Diego Rivera, que tenía fama de Don Juan, de tener muchísimas. Decían, en esta sala todas las mujeres que están se han acostado con Diego Rivera. Cosa que viendo a Diego Rivera no se entiende muy bien, pero en fin, tendría mucha labia como tenemos los menos guapos, ¿no? Ya, ¿qué nos van a contar a ti y a mí, Robert? O sea, ¿no? habla por ti, ¿eh? Bueno, toda la historia con Diego Rivera, una historia llena de felicidad y de infidelidades. Él era un tipo que debía de padecer una especie de priapismo porque estaba con una mujer distinta cada 10 minutos, ¿no? Entre otras Paulette Goddard, por ejemplo, la mujer en aquel momento de Charles Chaplin, entre otras la propia hermana de Frida Kahlo, Cristina. Bueno, llega un momento en que ella lo deja, lo abandona, rompe con él en una relación de dependencia que cuenta maravillosamente bien Caroline Bernard, dependencia mutua, por cierto, ¿no? Y entonces le empieza a poner sus condiciones. Entonces ella también tiene sus aventuras. Por ejemplo, una muy famosa con Trotsky, cuando lo hospedan allí en México antes de que se lo carguen, ¿no? Bueno, llega, por ejemplo, Edward G. Robinson, el famoso actor norteamericano, a comprarle cuadros a Diego Rivera, pero cuando ve los de Frida Kahlo se lleva dos de ella, y ella empieza a imponerse como una gran pintora, cuya historia cuenta Caroline Bernard de este Frida y los colores de la vida, que es una maravilla y que le va a gustar muchísimo a los y las millones de aficionados a la pintura de la maravillosa Frida Kahlo que hay en este mundo. Benjamín, no cerramos y no escuchamos antes un poema, ¿no? Claro, otro libro de poemas biográficos sobre Javier Sologuren, gran poeta peruano, escrito por otro gran poeta peruano actual que se llama Mirko Lauer. Lo ha publicado la editorial Huerga y Fierro, y fíjate qué reflexión tan estupenda sobre los poemas tachados, sobre esos que se quedan por ahí y te están esperando en la posteridad. Luego de haber adornado rosáceas plaquetas los poemas que descarté apenas escritos, se volvieron indescifrables pruebas de mi vanidad. Pero aún así, olvidados y feos, todos están allí, juntos, como la obra de otra persona que no me cae bien, culpables de sí mismos, ocupando páginas que no reconozco. Sin duda esperan reaparecer en las obras reunidas, en las completas, en la reedición, en la antología, en la página pirata de internet, usurpando mi nombre sin pudor alguno. I am my mother's child. I love you till my breathing stops. I love you till you call the cops on me. La Ventana, en Ser Podcast. Con Costroain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola, Francino. ¿Qué hay? Hola, Francino. Hola.
¿Cómo vamos? Oye, ya sé que tú eres actuante, pero oyente también de radio. Me ha encantado esta promo que tenemos de si eres ya oyente de radio, sabrás que en Canalcar compran tu coche. Pero además de eso, es que me hizo mucha gracia una vez que estaba Alex Grigelmo ahí en el estudio y estaban poniendo el anuncio de en Canalcar, compramos tu coche en Canalcar. Y me mira y me dice, fuera de micrófono, dice, no pienso llamarles nunca en la vida, a no ser que tenga que vender mi coche, claro. A no ser que tenga... Oye, qué oportuno el episodio que nos traes hoy aquí en El Acontece, porque no sé si has tenido oportunidad o viste ayer lo viral que se hizo la carta de quien firmaba como soy hijo de Mena, a Pablo, con el que hemos hablado a las 4, que recordaba la historia de Carmen, su madre, que fue Mena en 2 ocasiones en realidad, porque se fue a Alemania, tuvo que viajar sola para que la recogiera allí una tía suya, huyendo del terror de la guerra civil aquí en España, y después tuvo que huir de la Alemania nazi para volver, todavía siendo niña, aquí a España, ¿no? Así que qué oportuno. Lo he estado escuchando, y sí es oportuno, y se nos hace más oportuno aún después de haber escuchado el otro día al alcalde de Madrid diciendo, somos fascistas, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, pero gobernamos bien o algo así, ¿no? Sí. Pues vamos a ver lo que pasa por ser fascista, lo vamos a ver. Hoy, efectivamente, 3 de mayo es un día muy, muy, muy oportuno, idóneo, como has dicho, para refrescar las consecuencias de haber permitido que la ultraderecha alemana, los nazis, Hitler, ¿no?, pues alcanzaran el poder. Porque hoy, 3 de mayo de 1945, los miembros de las SS salieron escopetados, huyendo del campo de exterminio de Mauthausen. Las SS era una especie de policía asesina, una rama militar genocida, ¿no? El líder de extrema derecha, Adolf Hitler, hacía 3 días que se había suicidado y en 4 días más Alemania iba a firmar su rendición, ¿no? Acababa así la Segunda Guerra Mundial en Europa con el bonito balance de 60 o 70 millones de muertos, ¿no? Pero bueno, para que esto no nos suene muy lejano o como que son cosas que le pasan a otros o que ya estamos a salvo, pues conviene recordar que todo esto ha ocurrido hace nada y que ha ocurrido ahí mismo. Ha ocurrido en Alemania, en pleno siglo XX, ¿no? Recordar también que los campos de exterminio solo fueron el final de algo que empezó con bulos, con noticias falsas, con intolerancia hacia el otro. Todo esto derivó en el exterminio de todo ser humano que no encajara en el perfil de la extrema derecha alemana, ¿no? Y en la extrema derecha, sabes, ¿no? En la extrema derecha alemana y en otras no encajaban ni encajan, pues los Mena, ¿no? Los inmigrantes. Las españolas, como la madre de Pablo, nos decía. Claro, la madre de Semero no acompañado. Los discapacitados tampoco encajan. Los judíos, los pobres, los gitanos, los homosexuales, los comunistas, los negros, todos esos no encajan, ¿no? La irresponsabilidad de los alemanes dándole el poder a la extrema derecha nazi tuvo sus consecuencias, las conocemos todos, aunque luego se deshicieran en lágrimas diciendo cómo podían imaginar que iban a hacer lo que hicieron, ¿no? Bueno, pues hay que hacer memoria y hay que verbalizar esas atrocidades que hicieron para saber que fueron reales y que pueden volver a hacerlo, ¿eh? Todo el mundo aplaudió a la presidenta alemana Angela Merkel, esa señora de derechas, fíjate, de derecha que tiene saca 2 dedos de frente de vez en cuando, y dijo ante las cámaras de medio mundo durante su visita a Auschwitz eso de: me siento profundamente avergonzada por los crímenes atroces que cometieron los alemanes. La gente en Alemania y en toda Europa debe sentirse segura y como en casa. La libertad, la democracia y el Estado de Derecho pueden ser fácilmente dañados si no perseveramos en su cuidado. Bueno, es que el campo de exterminio de Mauthausen nos toca, además muy cerca, porque por él pasaron miles de españoles. Madre mía, que sí pasaron. Por Mauthausen pasaron 7.200 españoles y 2 de cada 3 fueron exterminados. 2 de cada 3 no salieron de allí. No entraron en ese campo de concentración instalado por la extrema derecha nazi en la ciudad austriaca de Mauthausen y no salieron. No perdamos la memoria de nuestra historia más reciente, porque seguramente ahora esto puede que lo estén escuchando parientes de aquellos exterminados, descendientes de los pocos supervivientes, ¿no? Siguen ahí entre nosotros, siguen entre nosotros los fascistas y siguen entre nosotros las víctimas, ¿no? Aquí apenas vamos a dar unas pinceladas para refrescar la memoria, pero quede dicho
que el que de verdad sabe de esto es el periodista Carlos Hernández, que es autor de un estremecedor libro que se titula Los últimos españoles de Mauthausen, ¿no? Lo más inhumano, lo más cruel, lo que da muchísimo miedo es que la decisión de que aquellos 7.200 españoles y españolas acabaran en Mauthausen, y lo decidieron los propios españoles. O sea, la extrema derecha española, los franquistas, los socios de los nazis, acordaron con Hitler el envío de aquellos españoles al matadero. Me sale el Viva España y no saco una bandera porque no la tengo a mano. A ver, Nieves, expliquemos esto, porque alguien estará pensando, si España no estaba metida ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que tantos miles de españoles acabaran allí en los campos de exterminio nazis? Pues verás, a ver cómo explicas al que quiera escuchar no solo que la extrema derecha española franquista enviara camino del exterminio a 7.000 y pico españoles en Mauthausen, ¿no? Sino que Franco también enviase a 50.000 españoles a luchar en Europa en apoyo de Hitler y enarbolando la bandera nazi, ¿no? Es que esto se lo recuerdas ahora y se ponen muy nerviosos porque llevan décadas intentando taparlo, ¿no? Y uno de los asuntos que intentan esquivar a toda costa es que fue Ramón Serrano Suñer, famoso simpatizante nazi, cuñado de Franco, ministro de la Gobernación, el que autorizó al gobierno del Tercer Reich a que los españoles que estaban en los campos para prisioneros de guerra fueran trasladados a Mauthausen. Se le dio el permiso. ¿Y desde dónde salieron miles y miles de españoles en trenes de ganado caminos de Mauthausen? De los campos de Francia, donde se amontonaban los refugiados españoles que huyeron tras el golpe de estado fascista del dictador Franco, ¿no? Eran familias de republicanos que tuvieron que irse por miedo a las represalias y para evitar ser fusilados por la extrema derecha española, y mira tú, al final acabaron exterminados por la extrema derecha alemana, ¿no? En fin, y más que esforzarse en armar un relato convincente de cómo estos españoles llegaron a Mauthausen sin saber a dónde iban y de cómo las pasaron allí, pues ahora enseguida puede que esté mejor echar mano de lo que los propios españoles supervivientes contaron en primera persona, ¿no? Así no corremos el riesgo siquiera de añadir drama, porque es imposible añadir drama. Ahora lo citabas tú, ¿no? A Carlos Hernández, los testimonios de los supervivientes de ese campo de concentración, de ese campo de exterminio, Mauthausen, sí. Nos lo trajo aquí a la ventana hace un año el propio Hernández, cuando yo creo que fue con motivo de que se cumpliera el 75 aniversario de la liberación del campo, ¿no? Es que efectivamente, es que fue el año pasado se cumplió ese aniversario, ¿no? Hizo un trabajazo impresionante, Carlos, no solo con el libro, sino con un documental, recogiendo testimonios. Fueron años y años para que la memoria no se pierda, ¿no? Y bueno, no solo nos quedan los testimonios, también las fotos que tomaron dos españoles prisioneros allí en Mauthausen y que se jugaron la vida escondiendo miles de negativos, ¿no? Gracias a ellos tenemos esa espectacular imagen. Yo recomiendo a la gente que la busque en Google. Es una imagen de la entrada del campo con una pancarta que dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Esa pancarta estaba escrita gigantesco en castellano y luego debajo en pequeño en ruso y también en inglés, ¿no? Porque bueno, he dicho que la fecha en la que los nazis se largan, que abandonan con el rabo entre las piernas Mauthausen, es la noche del 3 de mayo, ¿no? Con la guerra ya perdida, pero los primeros aliados no llegan hasta el día 5, ¿no? Aclarar también que cuando hablamos de Mauthausen no se trata solo de un campo, era un complejo de varios campos de exterminio, ¿no? El que había al lado, aunque se le consideraba parte del de Mauthausen, se llamaba Gusen y era un matadero, eso era una locura. Cuando trasladaban a alguien a Gusen no regresaba. Uno de los prisioneros, Ramiro Santisteban, cuenta que que los nazis les hacían correr y cuando uno no mantenía el ritmo o renqueaba un poco, lo apartaban y decían: este fuera, para Gusen, ¿no? Ese para Gusen. Sí. Oh, madre mía. Oye, y Nieves, ¿se sabe exactamente cuántos españoles murieron en Mauthausen? ¿Y cómo murió la mayoría? Sí, se sabe que murieron, bueno, están contadísimos, claro, 4.761 españoles. La esperanza de vida en Mauthausen era de 6 meses.
Eso durabas allí, ¿no? Uno de los españoles prisioneros llegó a contabilizar 35 maneras distintas de morir en Mauthausen. 35 maneras, ¿eh? Es increíble. Unos morían de hambre, otros de enfermedad, claro. A otros, los que ya no podían trabajar, los que no servían, los asesinaban gaseándolos en camiones, los asfixiaban con el humo del tubo de escape, ¿no? Como no tenían grandes duchas, como tenían en Auschwitz, aquí los metían en camiones, tubo de escape y ala, ¿no? Otros murieron despedazados por el perro del jefe de seguridad del campo, que era hablaban con terror de ese tipo y de ese perro, que era un cruce de gran danés y Doberman, ¿no? Debía ser terrorífico. Otros murieron, esto es alucinante también, otros murieron tras ser duchados con agua fría por la noche. Y en pleno invierno, los duchaban a bajo cero. Eso eran de los experimentos que hacían los doctores nazis para ver cuánto tardaba en pararse el corazón. Es alucinante, de verdad. Dicen que la muerte más horrible, sin embargo, aunque después de citar estas así, puede que no nos lo parezca, pero para ellos la muerte más horrible era la del agotamiento por trasladar a pulso durante varias horas al día piedras de 20 kilos que extraían de una cantera para pavimentar el campo y para construir un muro. A todo eso con una paupérrima alimentación, claro. Imagínate, eso es. Si necesitabas, voy a decir, 1000 calorías, pues les daban 100, ¿sabes? O sea, alucinante, ¿no? Tenían que subir y bajar 186 escalones muy, muy regulares, ¿no? Fíjate si los tenían contados, ¿no? Subían con una piedra, 20 kilos, bajaban a por otra, subían con otra, vuelta a bajar, hasta que la mayoría caía y moría, ¿no? Se sentían, decían ellos, dijo uno de ellos, que se sentían como Sísifo en el Tártaro. Sísifo es una de las 4 furias en la mitología romana, ¿no? Y en el Tártaro, que era una especie de purgatorio, era donde estaban pagando sus penas las furias, ¿no? Y Sísifo estaba castigado a empujar una piedra por una ladera empinadísima, y antes de llegar a la cima la roca rodaba cuesta abajo y Sísifo tenía que volver a por ella y vuelta a empezar, ¿no? Por eso decían que se sentían así como Sísifo en el Tártaro, ¿no? Hay Félix Quesada, es un almeriense que sobrevivió, dijo que cada piedra del muro que cierra Mauthausen está firmada por la sangre de un español, ¿no? Fíjate así que, dicho así con esto, con la sangre de un español en Mauthausen, suena muy patriótico y muy heroico, ¿no? Pues fíjate, los del Viva España esconden a los españoles de Mauthausen y no quieren que se hable de ellos. No quieren, ¿no? Ellos son más de la payasada esta que hemos tenido del Mayo madrileño, ¿no? Nosotros preferimos esto. Es curioso que si los que fusilan son franceses, oye, los fusilados españoles son héroes, que es lo que ocurrió entonces, ¿no? Pero si los que exterminan son los nazis de extrema derecha, oye, los españoles asesinados ya no son héroes para la extrema derecha nazi española. Suena Wagner, Concos, pero aquieta esos ánimos, ¿eh? No me salgas de aquí y te vayas a invadir Polonia. Me pase como a Woody Allen, ¿no? Eso es. Dice que cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de invadir Polonia. Oh, ¿cómo me pongo? Nieves, un abrazo. Venga, hasta mañana. Mucha cabeza mañana. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Vamos, Isaías, que yo estoy reflexionando, pero muy fuerte, ¿eh? No puedo más ya, no puedo más. Hay que apretar mucho, ¿eh? Nos quedan poco más de 4 horas para reflexionar, Roberto. Ayer acabó una campaña electoral aquí en la Comunidad de Madrid que, como decía esta mañana Ángeles Barceló, ha sido tan extraña como la propia convocatoria electoral. Son estas unas elecciones convocadas como respuesta a una moción de censura en Murcia. Y desde entonces a la campaña no le ha faltado de nada. Mucho ruido, guerra de eslóganes, candidatos empadronados deprisa y corriendo, un solo debate, un debate dinamitado, amenazas por correspondencia, un acto institucional convertido en un mitin del día del cierre, toros en las ventas, cañas en los bares. Esta campaña ha ido de polarización, de la simplificación de los mensajes en 4 ideas: comunismo, libertad, fascismo y democracia, de la amenaza de lo que puede pasar si gana el contrario, de la estigmatización de este contrario, de la inexistencia de debate de propuestas. Este ha sido el eje. Y mientras tanto la sociedad se va crispando también y se va polarizando, porque al final la gente hace lo que ve, y lo que ve no es precisamente edificante.
Pues parece no una lo es, canción de desde Gabinete luego. Caligari, cañas en los bares, toros en las ventas. Eso es. Vamos, le podía haber puesto música a esta letra que es muy precisa. En 45 segundos no se podía haber dicho más. Hoy 5 millones de ciudadanos empadronados aquí en la Comunidad de Madrid están, como tú y yo, Roberto, reflexionando. Que es esta jornada en la que los candidatos se las ingenian para seguir transmitiendo mensajes, pero con indirectas, como hacía Miguel Gila, y también llegará esto mañana cuando van a votar y sin pedir explícitamente el voto, todos deslizan frases que recuerdan a sus eslóganes electorales, ¿no? He llegado aquí libremente, estoy votando libremente. Bueno, como queriendo decir, más o menos. Nos hemos planteado hoy en la polémica si es absurdo mantener una jornada de reflexión de esta manera. Mi opinión está en la página web. La de Matías Vallés es esta. Yo creo que además el objetivo es el mismo, tanto el de no publicar encuestas en los 6 últimos días como esta jornada en blanco, ¿no? Es no sobrecalentar los ánimos, pero en fin, lo que ha sido la campaña, no solo madrileña, sino las últimas campañas españolas, no han necesitado, los días anteriores ya estaban suficientemente calientes. Pero fíjate, yo tengo la impresión de que en esta campaña madrileña, y por supuesto vosotros estáis ahí, tenéis mucha ventaja, se agotó hace 3 o 4 días. Es decir, ha sido tan larga, tan extenso, con estos plazos que señalaba muy bien Isaías, que hace 3 o 4 días que ya es decir, bueno, acabamos y que se vote. Ha sido una campaña agria, también peculiar por lo que han dicho algunos de los candidatos o de quienes los apoyan. El último día de campaña, por ejemplo, la presidenta de Nuevas Generaciones nos dejó una perla. Bueno, en realidad dejó varias perlas, pero este elogio envenenado es para enmarcar. La campaña de Madrid ha dejado una frase enigmática en este fin de semana. ¿Esto es un elogio? ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Se percibe que hay un aplauso retenido, porque empiezas a aplaudir y dices, ha dicho lo que me ha parecido que ha dicho. Y dice Leiva en su cuenta de Twitter: me entristece que se haga un uso político de Ley de Madrid. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente. Y pide, no la manoseen, no se adueñen de ella, no les pertenece. Pues no sé si Beatriz Fanjul le hará caso, porque hay que tener mucho cuidado con personas como ella. Es el consejo que hoy nos daba la primera de las tuiterías. Empezamos las tuiterías con Raúl Díaz, que tiene un déjà vu político. Creo que esto lo he vivido. Nos reímos mucho del vídeo de Bea Fanjul diciendo chorradas y acaba siendo presidenta de la comunidad. Azul Worrow tuitea una charla de pareja. Paqui, ¿qué te parecería un trío? Bien, pero ¿tú qué harías mientras tanto? Mira, eso te va a gustar también, Nerea, porque seguimos con la guerra de sexos con esta observación que tuitea Sil. Para algunos hombres, la copa menstrual es un torneo donde las mujeres se juntan y la que más menstrue gana. Bueno, después hablaremos de la diferencia de los sexos desde el punto de vista científico, pero tenemos otras noticias sobre la campaña electoral. Estas son del Mundo Today. La Junta Electoral sanciona a Ayuso por construir otro hospital de pandemias en plena jornada de reflexión. El hecho de que lo haya llamado Hospital del Segundo Mandato ha levantado suspicacias. Los españoles con miedo a que a Nacho Cano le dé también por ponerle letra al himno. Securitas Direct mandará a un comercial a la Moncloa para convencer a Sánchez de que renueve el estado de alarma. Sus métodos son mucho más agresivos que los de la oposición. Un bebé decide callarse sus primeras palabras viendo cómo está el panorama. Mira, mejor me callo porque vaya tela. Se calla el bebé y sin palabras nos dejó ayer una carta al director publicada por el diario El País. La escribía Pablo Rupérez, contaba la historia de su madre, que siendo niña tuvo que abandonar España para ir a Alemania y después tuvo que tomar el camino de regreso, salir de Alemania por el auge del nazismo, hasta que consiguió llegar a España, pero llegó sin nada, llegó sin dinero y solo pudo reunirse con su familia gracias a la ayuda de un desconocido. Y entonces pues era la posguerra española, todo el mundo no tenía nada que comer y mi madre pues hundida se quedó llorando en una acera sin saber qué hacer y vino un hombre, le preguntó qué le pasaba, un desconocido completamente, y se lo contó y le dijo que le pagaba un bocadillo y un billete de tren. Y bueno, mi madre recordó a este señor, del cual desconocía todo, con muchísimo cariño durante toda su vida.
un desconocido al que no volví a ver, pero al que nunca olvidó. Es una historia que miles de familias españolas tienen en sus casas, pero que a él le ha servido para reflexionar sobre los Menas, porque su carta se titulaba precisamente así: Yo soy un hijo de Mena. Mi madre lo era, y de ahí es donde venimos todos los españoles, que todo el mundo tiene alguna historia de migración o de sufrimiento o de superación. Eso es una de las cosas que nos hace grandes como pueblo. Hay gente que piensa que es política, cuando yo lo que creo que es nuestra historia y es simplemente ética. Es una historia y es ética, una historia que conviene no olvidar, conviene recordar, como la que cuenta Teresa Valero en su TVO, ella lo llama así, titulado Contrapaso, la historia de los otros. Esta sería la banda sonora de esta novela en la que se relata esa trama negra protagonizada por reputados psiquiatras, por prestigiosos ginecólogos y por monjas pérfidas que se dedicaron a robar bebés. 300.000 desde 1938 hasta 1990. Eso es muy difícil de creer. Cuando das con ese dato, la verdad es que es sobrecogedor. Y no deberíamos tenerle miedo a la historia, sino todo lo contrario. Deberíamos tener mucha curiosidad y un gran respeto, ¿no? Y tratar de acercarnos a ella y poder conocerla para no caer una y otra vez en las mismas cosas. Pues amén, a ver si algunos toman buena nota. Y Seila Blanco nos ha enseñado hoy lo que es en música la quinta justa. En el podcast tienen la explicación, que si me lanzo seguramente me lío, Roberto. Complicado. Pero bueno, nos ha dicho que John Williams la utiliza mucho. Y Raúl Pérez, en las voces paralelas, nos ha demostrado la conexión entre Felipe González, Javier Aroca y Antonio Banderas, voces paralelas. Y resulta que la voz que ha recuperado de González hablaba de elecciones, de leyes y de animales. Es que eso no tiene discusión, salvo que se crea que la ley tampoco es respetable, que es lo que viene ocurriendo. Dice, no, lo que no prohíbe el reglamento se puede hacer. Digo, imagínese, podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente. La verdad es que la pregunta suena extravagante. Bueno, sabemos lo de Nerón y su caballo. Cada vez menos extravagante. Cada vez menos, sí. Pero es que además Javier Traité esta mañana lo ha documentado y nos lo ha contado, que sí, que ha habido animales candidatos a unas elecciones, o que lo intentaron, ¿no? Por ejemplo, Nixon se enfrentó a un cerdo en unas presidenciales y no era Kennedy. Por ejemplo, Richard Nixon tuvo que enfrentarse a un cerdo. Bueno, algunos dirían que era apropiado. Eso es exactamente lo que pensaban los miembros del partido YIPI, el Partido Internacional de la Juventud, que en las elecciones presidenciales de 1968 presentaron pues de candidato a un enorme cerdo de casi 70 kilos, al que llamaron Pigasus. Así que tenemos a un cerdo en Estados Unidos, y en Río de Janeiro, atención, estuvieron a punto de tener a un chimpancé como alcalde. Era un chimpancé del zoo de Río de Janeiro, cuya candidatura extraoficial a alcalde presentaron unos humoristas como protesta en defensa del voto nulo. Y la verdad es que este sí que llegó a participar en las elecciones. Lógicamente, sus votos no fueron aceptados, pero se calcula que aproximadamente consiguió unas 400.000 papeletas con su nombre. Tercero más votado. No estuvimos tan lejos de tener un chimpancé lanzacacas gobernando una de las mayores ciudades del mundo. Claro, empiezas con un chimpancé lanzacacas como candidato a la alcaldía de Río y acabas al final teniendo pues a un Bolsonaro de presidente de la nación. Bueno, los animales nos ayudan, hay animales que además ayudan a la ciencia y a veces con resultados sorprendentes. Hoy hemos hablado de una investigación del equipo del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha demostrado que un mismo fármaco puede tener no efectos distintos, sino efectos totalmente opuestos sobre la memoria según seas hombre o mujer. Este fármaco, que se llama Osanetant, es capaz de reducir la capacidad de recordar sucesos negativos en ratones macho, pero en cambio la aumenta en ratones hembra. Y Raúl Landero, que ha estado en La Ventana, uno de los autores de esta investigación, está convencido de que no es el único caso. Estamos convencidos de que no es el único fármaco existente que tiene este tipo de propiedades opuestas, o incluso fármacos que pueden ser útiles en un hombre o en una mujer. Y nosotros vamos aún más allá, es decir, hacia aportar detalles de la medicina personalizada,
donde podamos dar determinados fármacos a un hombre y otros tipos de fármacos a las mujeres y aumentar la eficacia de los tratamientos en salud mental. La memoria que se genera en el cerebro, como la ansiedad o la depresión o el insomnio, que son situaciones a las que se enfrentan miles de personas a diario desde hace años, y especialmente ahora con la pandemia del coronavirus, pues la verdad es que no se ha reducido el consumo. De medicamentos contra la depresión o contra la ansiedad. Los últimos informes documentan un crecimiento en este consumo y además señalan a España como el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiazepinas, o sea, medicamentos como el Orfidal o el Valium, para entendernos. Hemos hablado en La Ventana con Antonio Cano Vindel, presidente de la Sociedad para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Dice que llegamos al medicamento porque no aprendemos ni nos enseñan a manejar nuestras emociones. Bueno, pues porque estamos confiando en ese tipo de medicamentos el control y el manejo de nuestras emociones y de nuestro estrés, en lugar de aprender a manejarlo. Y en atención primaria no hay psicólogos clínicos. Y apenas, además nos ha dicho que son enfermedades finalmente contagiosas, como lo es el virus. Bueno, pues porque es que ha aumentado las preocupaciones, las anticipaciones negativas, ha aumentado la irritabilidad. Y si eso lo vives en un grupo, tu familia, tu domicilio o las personas con las que convives, pues claro que se contagia, porque si tú estás más irritable es más probable que discutas con el otro. Y si tú estás nervioso, vas a poner nervioso al otro. Y si tienes un problema, por empatía, el otro sufre tu problema. Son contagiosos. Y vamos a ir terminando, que nos queda ya poquito tiempo para reflexionar. Seguramente te acuerdas, Roberto, hace más de un año Severino Donate paseó con Javier Regalado y con Rosa Roma después de salir del confinamiento y después de salir Javier de la enfermedad, que le pegó duro y acababa de salir del hospital. Este era el momento. Primero de muchos, espero. El primero de muchos, pero hemos estado muy cerca de no ver ni al día siguiente. Yo estoy ahora mismo como viendo el mundo de nuevo, porque desde que me fui con él no he vuelto a salir a la calle. Pues se cumple un año de aquel primer paseo después del confinamiento. Bueno, Javier salvó la vida, pero nos ha contado un año después que sigue con sueños y con pesadillas. Sigo durmiendo mal, 2 pastillas cada noche, pesadillas. Un día me tiré de la cama, porque estaba teniendo un sueño en el que me estaba agarrando el virus por detrás y no me soltaba. Y tuve que reunir toda la fuerza de que fui capaz para soltarme de él y tirarme de la propia cama. Y lo conseguí, y me tiré de la cama. Y ella, Rosa, que superó la hospitalización de su marido, que estuvo al borde de la muerte, que superó también el confinamiento, resulta que ahora, un año después, es la que tiene problemas. Fui cayendo en picado, caí en una espiral en la que todo era miedo, todo era angustia, y entonces en mi vida realmente solo veía que podía volver a pasar, porque yo lloraba continuamente, lloraba pensando en que el bicho se iba a apoderar otra vez de nosotros. Cuando fui consciente de lo mal que estaba, recuerdo que fui al psiquiatra, y el psiquiatra lo primero que me preguntó, dice: ¿qué esperas de mí? Digo, volver a ser como era. Y para volver a ser como era, pues quieren volver al mar, se lo han contado a Severino, a su mar Mediterráneo, y de momento Rosa, mientras esperan, se lo ha tatuado. Este es mi tatu, que es nuestro Mediterráneo. Las 2 siluetas de los 2 agarrados de la mano, mirando al Mediterráneo, que de alguna manera representa, pues eso, el futuro, ¿no? Un lugar hermoso de luz, de grandes amaneceres, que es no el final del día, sino el principio. No el final de una vida, sino el principio de la vida. El principio de la vida, soñando con volver al lugar del que partimos, una vuelta a los orígenes, a la ventana, a mirar por la ventana, por cierto, con paisaje de elecciones ahí fuera. Así eso que promete. Isaías, estaremos. Hasta mañana. Hasta mañana, Roberto. Adiós, sean felices. Buenas tardes. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena SER. La radio.